Estamos en la primera semana de un nuevo mes, ¿no? De septiembre. Y siempre que comienza un nuevo mes, está bueno volver a leer la palabra profética que Dios nos ha dado para este año. Por si no lo sabes, Dios todos los años nos revela una palabra sobre la cual caminar, en la cual va a ser una guía para esta iglesia y para cada uno de nosotros. En particular, este año ha venido acompañada de promesas, ¿sí? Que este es el año del favor de Dios, que es el año en el que vamos a levantar la cosecha más grande de nuestras vidas, que todo lo que hemos sembrado con lágrimas, con regocijo, lo vamos a cosechar en este tiempo. Esa es la palabra en la que estamos caminando. Y me he detenido, ¿sí? En una parte que dice, lo hemos escuchado muchas veces, no te quedes a mitad de camino, sigue caminando. Dice la palabra que Dios te da poder para que le ordenes a toda montaña de problemas que se quite de tu vida. Dice la palabra, deja de hablar de tus problemas. Mira a la persona que tienes al lado y decirle, deja de hablar de tus problemas. Ordenale a las montañas o a tus problemas que se quiten. Que se quiten. También, el domingo anterior, nuestro pastor nos ha estado compartiendo una palabra que creo que a todos la han trabajado en sus barcas esta semana, que es sobre no poner excusas. Me ha encantado cuando el pastor ha dicho, las excusas son del diablo. Bien centroamericanos. Y ha sido de tanta bendición en mi vida porque sabemos que en todas las palabras nosotros tenemos que venir con una actitud, una expectativa y decir, esta palabra es para mí. Entonces he podido detectar varias excusas que le ponía a Dios, que me ponía a mí misma, pero también me ha dado un montón de herramientas, porque como persona, ¿sí? Que acompaña procesos de otras personas, es algo que escucho mucho, excusas. Excusas, por ejemplo, tenemos actividades jóvenes el sábado, les escribí, obviamente anunciamos en el grupo, nadie contesta. Les escribimos por privado, vas a ir a la actividad, va a estar re bueno. Mira, justo tengo que rendir esa semana, tengo que estudiar, no voy a ir. Perfecto, yo 100% apoyo el estudio. Pero después veo que sube fotos, poner una merienda. Che, pero no era que tienes que estudiar. Sí, pero la merienda me lleva 2 horas y la actividad de jóvenes me va a llevar más. Excusas. Y te súper recomiendo la palabra del domingo, porque el pastor nos da sustento bíblico y ejemplos bíblicos que el mismo Jesús usa para ser libres de las excusas. Y hoy quiero hablarte de una categoría particular de las excusas que Dios ya me venía mostrando hace un tiempo. Y en base a la palabra profética que he vuelto a leer esta semana, en base a lo que se viene hablando en la iglesia, he sentido que era el momento como de estudiarlo, de profundizar un poquito en esto, y hoy te lo quiero compartir. Y es sobre el concepto de victimismo. A ver, repetí conmigo, victimismo. Victimismo, que no es lo mismo que la victimización, ¿sí? La victimización es un proceso o un estado en el que sufrimos un daño externo, ¿sí? En el que realmente somos víctimas, pero de algo, ¿no? En una relación, en una actitud, en una conducta, nosotros resultamos dañados, somos la víctima y hay otra persona que nos ha dañado, que le podríamos llamar un victimario. Pero el victimismo es una actitud o un patrón de comportamiento interno de una persona que consistentemente y constantemente se identifica y actúa como una víctima, atribuyendo la responsabilidad de sus problemas enteramente a otros o al entorno.
La victimización, entonces, es lo que nos sucede externo, y el victimismo es cómo elegimos, cómo decidimos responder a eso que nos sucede, es decir, es interno. Es una forma de interpretar y responder a los eventos de la vida. Si una persona victimista es una persona que se para en ese lugar y desde ese lugar se relaciona con los demás, se relaciona con su pareja, se relaciona con Dios, incluso sirve. El victimismo es como unos lentes que nos ponemos, ahora están de moda los lentes de sol con vidrios de distintos colores, rosados, marrones, azules. Es como si nos pusiéramos unos lentes y a través de esos lentes miráramos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, a todo lo que nos pasa, y un lugar desde el cual interpretamos o decodificamos lo que los otros nos dicen o el comportamiento de otros. Implica culpar a otros de las circunstancias para evitar la responsabilidad personal. Ahora, yo creo que es fácil, quizás, pensar o que se les viene a alguien a la mente cuando les describo, ¿sí? O les defino esta palabra, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han pensado en alguien? Uno, bueno, ¿ves? ¿Cómo reconocemos a una persona victimista? Número uno, se queja constantemente. Están siempre desconformes, pero no tienen intención de buscar soluciones. ¿Tienen alguna persona que se queje constantemente a su alrededor? Yo tengo. Cada vez que lo encuentro es un problema, que porque está enfermo, que porque tiene deudas, que porque no le ha alcanzado, que porque no le ha salido trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados públicos provinciales a su alrededor? ¿Y cuántos han escuchado que ha comenzado septiembre y dicho, este mes no hay bono? Y la queja. Este mes no hay bono. 2, buscan atención. Generalmente realizan un relato exagerado de problemas que les sirven para recibir atención y validación emocional. Sin embargo, suelen resistirse a cambiar la situación. Ya hemos hablado que evitan la responsabilidad, ¿sí? Que siempre culpan al entorno, lo que les ha pasado es culpa del entorno, el destino, la vida ha sido dura conmigo, pero minimiza su papel en los conflictos. Por ejemplo, cuando tienes una persona a tu alrededor que todo el tiempo te cuenta que está mal, que todo el tiempo se queja, que todo el tiempo te cuenta un problema nuevo, uno como amigo quiere estar, se le ocurren soluciones, che, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no podemos hacer lo otro? Vamos a buscar sanidad en esta área. Y ellos rechazan las soluciones. Por ejemplo, vamos a la palabra. Jeremías 7:24. Le dice Dios a su pueblo, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y estamos en un año y en una etapa de que no nos podemos detener, no podemos quedar a mitad de camino, tenemos que seguir avanzando. No podemos volver atrás. Una persona victimista es una persona que vive en el pasado. También se caracteriza porque busca solo aquellos comentarios o aquellos hechos que confirman su idea negativa e ignoran hechos que podrían ser lo contrario. Por ejemplo, tus amigas siempre te invitan a tomar mate, tus amigas siempre te invitan a juntarse, a salir, pero ves una foto de una salida a la que vos no has ido y te ofendes. Y te enfocas en lo negativo que afirma tu idea de víctima
En vez de ver todas las veces que sí te han invitado, que sí te han escrito para preguntarte cómo estás, que sí se han interesado por tu vida. La persona experimenta una serie de emociones y de estados emocionales que refuerzan lo que él mismo siente. Y esas emociones son consecuencia de sentirse todo el tiempo víctima, pero también crean un ciclo porque se autoabastece. Yo ya me paro sintiéndome víctima del entorno, me pasa algo y ya tengo otra cosa de la cual quejarme, otra cosa que reafirma mi visión de que el entorno es inseguro, que es dañino y que yo me tengo que proteger. Ahora, y esto me parece importante. ¿Cómo saber si yo tengo algo? Sí, pues no vamos a decir que somos enteramente victimistas, quizás, pero algo de esto que pueda haber en mi vida, ¿sí? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo sé, ¿sí?, si esto es algo al cual yo tengo que tratar, algo al cual yo tengo que enfrentar, algo del cual yo tengo que decidir salir y correrme? ¿Sí? Porque habíamos dicho que la victimización es pararte desde un lugar y como que de ese lugar te relaciones con todo. ¿Cómo sé si yo necesito correrme de ese lugar o mirar la vida de otra forma? Si me siento constantemente frustrada, si constantemente siento tristeza y sentimientos de soledad, si tengo envidia y comparación negativa con el resto, compararse con otros refuerza tu insatisfacción y sueles ver a los demás como más afortunados, más bendecidos. Saber que la victimización, ¿sí?, que habíamos hablado al principio, es la realidad del daño sufrido. Mientras que el victimismo es la interpretación y la fijación de ese daño como parte de la propia identidad. Sí, habíamos dicho que es un patrón de comportamiento que uno adquiere. Y que si bien son diferentes, sí se relacionan en que muchas veces la persona victimista, esa actitud se ha producido o ha nacido a raíz de un dolor certero, de una situación que efectivamente lo ha desestabilizado, de un hecho traumático que ha sufrido, sí. Pero vamos a ver cómo Dios obra, ¿sí?, cuando nos sentimos abatidos o experimentamos una situación que nos desestabiliza. ¿Sí? Algunos de nosotros, o quizás todos, alguna vez hemos sentido que ha pasado algo que ha hecho que el mundo como que se nos derrumba enfrente de nuestros ojos. Y vamos a hablar de una historia, de una porción de la historia del profeta Elías. Para contextualizarte esta porción de la historia, Elías, el profeta Elías, venía de tener una tremenda victoria en Dios contra los profetas de Baal. Había derrotado y humillado públicamente a 450 falsos profetas, servidores de Jezabel. Había logrado que todo el pueblo de Israel reconozca que nuestro Dios es el Dios verdadero. Todo eso en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Ahora, en Primera de Reyes 19, Elías se desestabiliza. Dice: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y así con signos de exclamación tiene mi versión. Otras versiones dicen: te voy a matar. Versículo 3. Elías se asustó. Decí, se asustó. Se asustó. Y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado, versículo 4, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama, se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida,
pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces vemos un Elías que tenía deseos de morirse. Hoy los llamaríamos pensamientos suicidas. No tenía más sentido su vida. Quería que se termine, prefería morirse a enfrentar ese sufrimiento. Versículo 5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6, Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Vemos cómo Dios en nuestros procesos, para empezar, no juzga ni minimiza lo que a vos te causa daño, ¿sí? Porque todos nosotros podríamos pensar, venía de derrotar a los profetas de Baal, tener una super victoria, y porque lo amenace una incircuncisa, dijera David, le da temor. Eso lo ha desestabilizado. Entonces, quizás nosotros lo podemos juzgar. Quizás en tu dolor, lo que a vos te ha causado dolor, lo que te ha herido, hay alguien que a tu alrededor te ha dicho, no pasa nada. Ya mañana el tiempo lo cura todo. Déjame decirte que el tiempo no cura nada, lo único que cura es Dios. Dios cuida de nosotros, no menosprecia el dolor, no subestima tus emociones y espera, te da tiempo. Lo ha dejado dormir. Dice la Biblia en Eclesiastés 3 que Dios nos dice, a través de Salomón, que hay un tiempo para todo y que hay un tiempo para llorar. ¿Sí? Y hay un tiempo para reír. Él no espera que vos finjas demencia con lo que te pasa, que no hagas de cuenta como que no ha pasado nada, no, yo tengo que seguir. No, Dios respeta el tiempo en el que lloras. En el versículo 7 dice que después que le ha dado de comer, ¿se acuerdan del versículo 6? Él come y se vuelve a dormir. En el versículo 7, este ángel del Señor regresa, tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Y esta palabra es tan poderosa que yo quisiera que la tomes para tu vida, porque Elías, un par de versículos atrás, le decía que no quería vivir más, que termine su vida. Y así como en este momento estaba Elías, quizás vos en este año o en este tiempo has pensado, prefiero morirme. Pero Dios te dice, levántate, come, porque un largo viaje te espera. Tu vida no ha terminado aquí. Elías le pedía morirse y él le decía, no, nada, tienes un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches. Qué copado sería comer una vez y después no comer por 40 días y 40 noches, ¿no? Que Ozempic, ni Ozempic, suficiente esta comida. Lo lleva a una cueva, él pasa una noche en una cueva, ¿sí? En el versículo 9 al final le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó en el versículo 10. Él le responde, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Mi versión, creo que es NBI la mía, dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel, y aquí viene el motivo, ustedes díganle si quieren excusas, si quieren mostrarle a Dios su postura de víctima. Los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Quiénes eran los responsables? Otros, los hijos de Israel. Han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado. O sea, se sentía solo. Y me buscan para quitarme la vida. Se sentía amenazado y en peligro. Versículos después,
en el versículo 15, el Señor le dice, regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco, cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram. Y los versículos 16 y 17 le sigue dando instrucciones sobre qué hacer, sobre cómo seguir, qué era lo que Dios quería hacer con él. Y en el versículo 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios lo consuela en este versículo y le quita o le sana el sentimiento de soledad que tenía. Porque él pensaba que era el último que quedaba, que no había más como él y que encima él lo perseguían. Pero Dios le dice, tranquilo, no estás solo. Y déjame decirte que no estás solo. En este caso, él le muestra que había otros como él. Y si miras a tu alrededor, hay otros como vos. Quizás en tu casa te sientes solo, quizás en tu alrededor tus amigos te dicen, no pasa nada con eso que te ha arruinado la vida. Pero no solo Dios te dice que no estás solo, sino que toda esta casa te dice que no estás solo. Hay otros como vos. Entonces vemos en este acompañamiento del proceso de Elías que lo que Dios quiere, que si bien te respeta, te valida, te atiende, es que sigas caminando en el propósito. Que a pesar de lo que te ha sucedido, no te detengas. Y eso es lo que dice nuestra palabra profética. Seguí avanzando, seguí caminando. No te quedes en el desierto no es tu lugar, el desierto no es a donde perteneces, la cueva no es a donde Dios te ha llamado, ese no es tu final y no es el cumplimiento del propósito. Estás solo de paso ahí. Y hay un montón de pasajes y versículos en los que Dios nos manda a soltar el pasado, a desprendernos, a salir de ese lugar. Vamos a ver Isaías 43, 18 y 19. Que es una promesa que muchos la conocemos y a la que muchos nos aferramos varias veces en nuestro caminar cristiano. Y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mi versión dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Decir a la persona que tenés al lado cerca, ya no vivas en el pasado. Ese no es tu lugar. Versículo 19. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta porción, ¿sí?, la escribe el profeta Isaías, se la da al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio y en cautiverio. ¿Sí? Y les decía que si seguían atrapados en el fracaso, en el pecado, en el desánimo, nunca avanzarían hacia lo nuevo. ¿Sí? Porque el versículo 19 te habla de algo nuevo que Dios va a hacer. Pero primero el versículo 18 te dice que sueltes. No te acuerdes de las cosas que han pasado. ¿Sí? Vivir en el pasado, vivir en esta postura victimista me impide recibir lo nuevo de Dios, me impide levantar mi cosecha, me impide experimentar el favor de Dios. ¿Y qué es lo nuevo que Dios puede hacer en tu vida? Muchos de ustedes ya tienen una palabra profética, una promesa de Dios, pero si todavía no la tienes, déjame que te presente una en 2 Corintios 5:17. Y con esta promesa te voy a hacer una invitación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, algunas, no, todas son hechas nuevas. Lo viejo ha pasado. Si vos has nacido de nuevo en Dios, si has aceptado, si le has dado una oportunidad para que Jesús viva en tu corazón,
¿sí? Si te has cansado de probar con el mundo, probar con las soluciones que el mundo te ofrece, si te has cansado de vivir una vida sin sentido y buscar olvidarte de tus problemas en los placeres momentáneos que el mundo, que las redes sociales te ofrecen, y si le das una oportunidad a Cristo, esta promesa es para vos. Todo va a ser hecho nuevo. Así que yo me quiero tomar en este momento un tiempo, todavía no he terminado, para invitarte a que le des una oportunidad a Jesús en tu vida, para que Él pueda hacer todo nuevo y puedas dar vuelta a la página y puedas salir de ese lugar. Así que vamos todos a cerrar nuestros ojos, todos vamos a repetir esta oración que es tan especial. Señor Jesús, en esta noche reconozco que te necesito en mi vida y por eso te invito a que vivas en mi corazón. Te invito y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que ahora tu Espíritu Santo comience una obra nueva en mi vida. Declaro que hay cielos abiertos en mi vida, en mi casa y en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hasta aquí, todo muy lindo. Todo muy alentador, muy esperanzador, pero hay una palabra, porque a mí, yo amo poder descargarme en la presencia, sentir a Dios, llorar en mi habitación. Generalmente, yo soy mamá de 2 niños pequeños, el único lugar donde puedo llorar tranquila es en la ducha. Y eso cuando no me golpean la puerta, no entran para preguntarme algo. Pero lo que a mí me mata, o lo que me encanta de mi relación con Dios, es cuando una palabra me rompe la cabeza, se hace fa. Pero generalmente las palabras que me gustan son así como chocantes, pero a mí me gustan. Porque hay palabras que no, así como que son un mimo, ¿sí? Pero las palabras que a mí me gustan son las de exhortación, esa que dice, oh, almas adúlteras, eso. Me encanta. Y me encanta compartirlas y decirlas. Bueno, ese es el carácter, digamos, el temperamento con el que nací. Y quería compartirte la voz. A mí, como que me ha dado un cimbronazo ahí, que Dios haga en vos y las recibas. Vamos a ver Lucas 9:62. Lucas 9:62. La leo yo. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esto es, si estás en servicio, si quieres servir. Nadie que viva en el pasado es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Jesús, esto es algo que Jesús dice, ¿no? Enfatizó el compromiso que necesitamos para seguirlo. Uno tiene que tener una determinación similar a la de un agricultor cuando ara un campo, que debe hacerlo con todas sus fuerzas y siempre mirando hacia adelante. En la práctica, cuando un agricultor agarra un arado manual, porque me he puesto a investigar qué eran los arados, disculpen, bicho de ciudad, ya. Yeah. Si vieran esta semana que ha habido viento, mi casa era una cosa llena de tierra.
pero bicho de ciudad. Me puedes investigar qué era un arado. Es una forma en la que se hacen surcos en la tierra para que después se puedan poner semillas. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Lo que servimos, es lo que vos has estado haciendo, invitando a tu amigo, ¿sí? Preparando el terreno para que se deposite una palabra, una semilla. Entonces, todos los que servimos a Dios, predicamos de Dios, porque todos somos parte de esta gran comisión, no importa si sos formalmente parte de un ministerio de la iglesia o no, o tengas un título, todos servimos a Dios, todos extendemos el reino. Entonces, es una forma de hacer el surco, ¿sí? Y lo tomaban desde atrás, así, y tenían que caminar, hacer fuerza. Hagan de cuenta que yo estoy agarrando con las dos manos, y tenían que hacer fuerza y mirar hacia adelante, y caminar con el arado y mirar hacia adelante, porque si vos caminabas y hacías esto, el surco te quedaba chueco. Y lo comparaba con un mal campesino, un mal obrero. El que caminando con Dios mira para atrás, no es apto. Porque no te pertenece el pasado, no perteneces ahí. Y para terminar, déjame ponerte solamente dos ejemplos de personas que tenían todo para ser víctimas y sin embargo han sido de bendición. El primero de ellos es José. ¿Sí? Conocemos la historia de José. José era el favorito de su papá y por esto sus hermanos lo envidiaban, le tenían celos. Encima José, como que no ayudaba. Él contaba que tenía sueños que sí eran de Dios y los contaba y le decía, más o menos como que Dios me ha revelado que todos ustedes me van a servir. Y como si eso no fuera suficiente para que no lo quieran, era botón. Dice que les contaba a su papá las macanas que hacían sus hermanos. Y un día sus hermanos se van a trabajar lejos y el papá le dice, anda, vigila a tus hermanos, fíjate qué hacen y ven y contame. Y sus hermanos que ya lo odiaban, lo ven venir de lejos y planifican matarlo. Uno de sus hermanos interviene, le dice, no lo matemos, metámoslo a una cisterna. Lo meten en una cisterna y con él en la cisterna se sientan a comer, como si no les importara, no hubiera pasado nada. Y deciden venderlo, ¿sí?, a unos viajantes, comerciantes que pasaban. Y lo venden por esclavo. Entonces vemos que José ha sido víctima de una traición. Como quizás vos alguna vez has sido víctima de una traición de alguien que amabas, de alguien que no te lo esperabas. Pero José tenía la mirada fija hacia adelante. Y en la casa en la que ha sido vendido como esclavo, ha hecho que su patrón prospere, ¿sí?, en la casa de Potifar. Después pasamos ahí una situación con la esposa de su jefe, en la que, ella como que se le insinúa, él la rechaza, y cuando él sale corriendo, ella toma su manto, y después va y miente que José le había querido abusar. Y José es llevado preso. Entonces tenemos un José víctima de traición y ahora víctima de una injusticia. Pero aún estando en la cárcel, hacía que todos prosperen. Y le interpreta los sueños al copero y al panadero del rey, que después esos sueños se cumplen. Y antes de que le den la libertad a uno de ellos, le dice, cuando estés ante el rey, acórdate de mí, háblale de mí. Entonces, aún en la cárcel, aún experimentando las consecuencias de haber sido víctima de una injusticia, él tenía la mirada fija en la promesa, en lo que Dios le había mostrado que iba a pasar con él. Efectivamente, después el rey lo manda a llamar para que le interprete un sueño. No solo le interpreta un sueño, sino que pasa de ser esclavo, preso, que no sé qué es peor, a ser así la mano derecha del faraón, capo de Egipto.
José tenía todo para quedarse en su papel de víctima, pero tenía la mirada puesta, ¿sí?, como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, no fijarme en lo que queda atrás, sino extenderme hacia lo que está adelante. Extenderse, él se extendía. Y el segundo ejemplo que te doy, aprovechando que hay muchos jóvenes hoy, es de un jovencito que se llamaba David. David, su familia no lo quería. Su papá no lo quería, sus hermanos no lo querían, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Porque cuando hay una fiesta muy importante en su casa, va un profeta de esa casa a elegir el próximo rey, a él no lo invitan. Él estaba pastoreando las ovejas. Y yo creo que no es que le ha tocado de entre todas las tareas del hogar de ese momento, le tocó pastorear las ovejas, no. Yo creo que le daban las ovejas para que esté lejos. Dice uno de los salmos, en pecado me concibió mi madre, que quizás ese sea el motivo por el cual no lo querían, quizás era un hijo extramatrimonial, era el rechazado, el no tenido en cuenta. Pero a pesar de eso, dice que a esas ovejas de su padre, a esas ovejas de esa familia que él los rechazaba, él las cuidaba tanto que peleaba con osos y leones para protegerlas. Y una vez, cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, su papá lo manda para que le lleve provisiones a sus hermanos que estaban ahí en la guerra, y termina siendo el protagonista de una de las historias heroicas que desde niños sabemos y a nuestros niños les enseñamos, que es derrotando a un gigante y haciéndose acreedor de todas las promesas del rey. Haciéndose acreedor de casarse con la hija del rey, haciéndose acreedor no solamente él, sino que su familia iba a estar librada de impuestos. David también tenía todo para ser y quedarse en el papel de víctima de, a mí no me quieren, ¿sí?, no me valoran, no tengo validación en mi casa, ni siquiera me tienen en cuenta. Pero él tenía un corazón de adorador. Y ha seguido. Y ¿está ahí? Filipenses 3:13. Una cosa hago, y es una cosa que estaría bueno hacer hoy. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, el versículo 14, que es lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que está adelante, lo que viene de estos meses, es ese favor de Dios que has estado creyendo, que has estado orando, que has estado esperando. Lo que quedan para estos meses, si hoy sales de esa postura de víctima, si hoy logras soltar el pasado, es ese supremo llamamiento, la meta. La versión de traducción al lenguaje actual dice, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. ¿Sí? He decidido. Hoy Dios te va a tocar, Dios te va a liberar, Dios te va a sanar. Pero sos vos el que debe decidir salir de ese lugar. Basta de victimizarnos a nosotros mismos. Basta. Basta de las excusas. Dios es un caballero y no va a entrar a sanar áreas de tu vida a las que vos no se lo permitas. Dios no va a intervenir en relaciones que vos no le entregues. Esta noche, lo que Dios haga con vos depende de vos. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero darte gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por este año, Señor, de favor, de cosecha. Gracias, Señor, porque para nosotros tienes un futuro de gloria en gloria, que
Gracias por lo que has planificado para esta casa, para este ministerio. Es ir de victoria en victoria y de poder en poder. Señor, lo creemos. Pero hay un peso que nos estorba, hay una barrera que nos impide disfrutar de lo nuevo, y es el hecho de aferrarnos al pasado, de vivir en esa situación en la que otros nos han puesto, en la que otros han decidido que nosotros éramos víctimas y nosotros por algún motivo nos hemos quedado en ese lugar. Y en esta noche, Señor, nosotros queremos dejar ese lugar desde el que nos hemos parado. Repetí conmigo: en el nombre de Jesús, renuncio al victimismo. Renuncio a sentirme víctima y relacionarme como víctima. En el nombre de Jesús, renuncio a toda excusa, a toda barrera que te he puesto para no cumplir el propósito. En el nombre de Jesús, declaro que soy libre. Declaro que soy libre del pasado. Y en esta noche decido avanzar hacia todo lo nuevo que tienes para mi vida. Decido avanzar hacia todo lo nuevo que tienes para mi familia. Decido avanzar en todo lo nuevo que tienes para mi llamado, para mi ministerio. En el nombre de Jesús, declaro que soy libre para seguirte, libre para servirte, libre para amarte. En el nombre de Jesús. Amén.